Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a arrancar con la última clase de estructuras antes del parcial, del segundo parcial. Y esta es la última clase grabada. La que viene, entonces, vamos a hacer una clase de repaso, como hicimos para el primer parcial, una clase de repaso en Zoom, con un Power, explicándolo, ustedes van a poder hacer preguntas y todo lo que hicimos para el primer parcial. Voy a intentar que sean dos clases de repaso, todo va a depender del tiempo que nos quede para llegar con todos los contenidos a fin de año. Eso lo voy a ver en el cronograma y vemos si podemos tener dos clases de repaso. Por lo pronto vamos a tener una. Intentaré que sean dos. ¿Qué más? Bueno, voy a explicar un tema más que también va a entrar. Este tema es muy cortito. No lo expliqué la clase pasada porque iba a ser un montón de contenidos y preferí hacerlo aparte. Así que este tema van a ser una clase muy cortita la de hoy, pero traten de interpretarlo. Y lo que me quedó de la clase pasada, en la verificación de corte que estaba por acá, yo había agarrado, cuando venía en el ejercicio, copié el número como venía del IPN que decía 200, lo pasé acá y me olvidé de pasar los centímetros. Así que ese valor, vean que ustedes tienen que tener kilogramos sobre centímetro cuadrado, así que el valor del IPN tiene que estar en centímetros y son 20 centímetros, que es el valor de H, ¿no? Del IPN. Así que corrijan eso del ejercicio anterior. Bueno, entonces, hoy vamos a ver este temita que nos está faltando, que es cuando nosotros tenemos un valor de módulo resistente, por ejemplo, necesario que nos da el cálculo, esto lo sacaban con el momento último, ya lo sabían hacer del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, tienen este valor de módulo resistente necesario, pero tenemos un IPN del 200 que me da esta resistencia, y no me verifica porque es menor de lo que necesito. Y no tengo otro IPN, no ahora tengo justo ese IPN. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no puedo hacer que este IPN por ahí tenga la resistencia necesaria? ¿Puedo lograrlo? Bueno, existen maneras y vamos a ver hoy agregarle planchuelas a un IPN para poder aumentar ese módulo resistente. Bien, supongamos entonces que tenemos estos datos, ¿no? Voy a dibujar un IPN acá. Pongo un IPN, puede ser cualquier perfil, ¿no? Pongo un IPN porque es el más clásico, a ver. Supongamos entonces que tenemos este IPN, que es un IPN del 200, o sea, tenemos una altura de 20 centímetros, acá tendríamos 20 centímetros, esto sale de tabla, ¿no? Y vean que B es 9, así que esto también, ¿no? Acá también de tabla, 9 centímetros, todo lo que figura acá no me hace falta, solamente estoy poniendo las dimensiones para tener dibujado este IPN. Este IPN del 200 no nos está verificando, pero supongamos nosotros queremos agregarle entonces unas planchuelas para aumentar su resistencia, lo que hace es aumentar entonces su momento de inercia y todo lo que ya estuvimos viendo. Entonces, si ponemos una planchuela, nos conviene entonces poner una planchuela arriba y abajo. ¿Para qué? Para mantener el baricentro de esta figura en el mismo lugar, en el centro de este IPN. Si yo pongo solamente arriba, se va a desplazar ese baricentro. ¿Recuerdan lo que es baricentro? Aquellos que me tienen en matemática lo saben. Quienes no me tienen en matemática, la clase que viene, no la clase que viene de repaso, sino la clase que empezaría grabada para el próximo tema, voy a explicar todo lo que yo expliqué en matemática, de cómo calcular el centro de masa, de nuevo para que lo sepan, porque para cuando empecemos a ver Steiner necesitamos conocer esto. Así que lo voy a dar, así que quédense tranquilos, porque yo esto lo voy a dar. Así que quédense tranquilos de que todo lo que es lo que doy en matemática, el centro de masa, lo van a ver. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos saber acá? No mucho, acá es bastante simple, porque como esta es una figura simétrica, el centro de masa sigue estando en el centro. Entonces, ese centro de masa, acá, seguiría estando acá, ¿no? En el centro de esta figura. Acá estaría el centro de masa. Entonces, si yo mido esto, de acá hasta acá, si esto era 20, es 10 centímetros. Si yo mido esto también sería 10 centímetros. Y agreguemos una planchuela, supongamos, qué sé yo, que la planchuela tiene 6 centímetros de base por 1 centímetro de altura. Así que esta planchuela tendría entonces 1 centímetro acá y 1 centímetro acá. Entonces tenemos estas dimensiones. Vean que como yo respeto la simetría, seguimos teniendo el centro de masa en el mismo lugar, ¿no? Esto no se modificó. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a poder calcular este módulo resistente, ¿sí? Con estas dos planchuelas? Nosotros dijimos que el módulo resistente ZX, clase pasada, era igual a 2QX, donde QX era ese momento estático de la mitad de la figura, ¿no? De la mitad de la figura hacia arriba. O sea que yo puedo tomar esta mitad o puedo tomar esta mitad. El centro de masa quiere decir que voy a tener la misma masa a un lado del otro. Así que bueno, si yo tomo la mitad,
tendría esto y la planchuela. Entonces yo, para poder sacar el módulo de resistencia total, tendría que hacer ¿qué cosa? Tendría que hacer el ZX del perfil, porque vean que en esta mitad yo tengo el perfil, más el ZX de ¿quién? De la planchuela. Que sería esta, ¿no? Entonces, el ZX total sería el ZX de este y el ZX de este. ¿Este de dónde lo saco? Y lo saco de la tabla. Ya lo tengo, son 250 centímetros cúbicos. ¿Y este de dónde lo saco? Y lo saco de acá, de esta fórmula. Entonces, ¿puedo sacar esta fórmula? Sí. ¿Cómo es esta formulita QX? Vamos a ver cuánto vale QX. De momento estático en este caso de la planchuela, la formulita de QX es la superficie que tiene el elemento multiplicado por la distancia que tiene el baricentro de esa figura hacia el baricentro total de la figura general. ¿Cómo sería? Entonces, esto sería la superficie multiplicado por la distancia entre baricentros. Bueno, ¿cómo podemos calcular esto? La superficie la podemos calcular, porque eso es una planchuela. Y la planchuela, si yo la miro en sección, vemos que es un rectángulo. Y la superficie de un rectángulo es base por altura. Así que yo podría decir entonces que QX es igual a la superficie, que sería, dijimos, base 6 centímetros, por la altura, que es 1 centímetro. Y esto multiplicado por la distancia de los baricentros. Bueno, ahora vamos a ver entonces dónde aparece el baricentro de la planchuela. Recuerdan que el baricentro, o el centro de masa de un rectángulo, se encontraba en la intersección de sus diagonales. Y esa intersección de sus diagonales se daba en la mitad de X y en la mitad de Y. Entonces, yo podría decir que el baricentro de esta figura estaría acá. Y si yo miro eso, yo puedo decir cuál es la distancia desde acá hasta la base de la planchuela. Si la altura era 1 centímetro, el baricentro se encuentra a 0,5 centímetros de la parte superior y a 0,5 centímetros de la parte inferior de esta planchuela. Así que si yo quiero sacar la distancia, esta sería la cota del baricentro. Si yo quiero sacar la distancia del baricentro de la planchuela hasta la distancia vertical, ¿no? Hasta el baricentro de la figura, podría decir entonces que si de acá hasta acá yo tenía 10 centímetros, de acá hasta el baricentro tengo 10 centímetros más la mitad de 1 centímetro, que son 10,5 centímetros. Así que esa distancia me daría 10,5 centímetros. ¿Se entiende, no? Porque esto es 1 centímetro. Si esta altura hubiese sido 2 centímetros, bueno, el baricentro se encontraría a 1 centímetro. Entonces acá está ese baricentro, habría 11. O sea, yo tengo que ver cuál es la altura de la planchuela, encontrar el baricentro y sacar la distancia desde ese hacia el baricentro total de la figura. Una vez que tengo esa distancia, ya sé que esa distancia la puedo poner acá. 10,5 centímetros. Y ahora ya puedo multiplicar. ¿Y qué tengo acá? Tengo centímetro por centímetro por centímetro. Y esto me da centímetro cúbico. Voy a agarrar la calculadora, que la tengo... Bueno, yo tengo la calculadora acá. Voy a buscar la calculadora y vengo. Aguántenme 2 segunditos. Acá está la calcu. Bueno, tenemos 6 por 1, bueno, es cuenta favor, 6 por 10,5. Entonces nos da 63, esto nos da 63 centímetros cúbicos. ¿Y esto quién es? Bueno, esto es QX. Entonces ya tengo el QX de la planchuela. Pero dijimos que el módulo resistente no es el momento estático, sino que es 2 por el momento estático. Así que yo puedo sacar el ZX de la planchuela, ¿no? Así que ZX de la planchuela es igual a 2 por QX, que sería entonces 2 por 63 centímetros cúbicos. Así que yo puedo multiplicar directamente esto, y este como no tiene unidad, me sigue quedando en centímetros cúbicos. Por lo tanto me queda 126 centímetros cúbicos. Bien, entonces, ya pude calcular cuál es el ZX, el módulo resistente, de la planchuela, ¿no? Porque dijimos que era 2 por QX. Y como QX era la superficie del elemento multiplicado por la distancia entre los baricentros, la superficie la calculé, la distancia entre los baricentros también la calculé, lo multipliqué y me dio el valor. Pero como ZX es 2 por eso, lo que hice fue multiplicar por 2.
Y ahí vengo entonces a lo que escribí en el comienzo, que dije que el ZX real de todo esto, siempre recuerden que se mira solo una mitad, ¿no? Es igual a quién, al ZX de el IPN más el ZX de la planchuela. El del IPN lo tengo, entonces vamos a sacar el ZX total. ZX total. El del IPN, que está acá, lo tengo, que son 250 centímetros cúbicos. Y a eso le tengo que sumar el ZX de la planchuela, que lo acabo de calcular. No es 63, porque eso era QX, es 126. Así que eso sería 126 centímetros cúbicos. Si yo miro esto, puedo sumarlo, ¿por qué? Porque las unidades son exactamente las mismas. Así que tengo centímetro cúbico, me va a dar centímetros cúbicos. Así que esto me queda 376 centímetros cúbicos. Y este es el valor del módulo resistente de este conjunto. Y ahora yo digo, bueno, ¿esto ahora me verifica o no me verifica? Bueno, volvemos a lo que nosotros teníamos como módulo resistente necesario. Y el módulo resistente necesario nos estaba dando 285. Vean que este no me verificaba, ¿no? Pero, como ahora ya no es más este, ahora está compuesto, y esa composición me da este valor de módulo resistente, el necesario, porque este es el total necesario, es mayor, disculpen, el real es mayor que el necesario, porque esto es lo real que tengo, esto es lo que me ofrece este compuesto, ¿no? Así que yo sé que el ZX real es mayor que el ZX necesario. Recordemos de dónde salía cada uno. Lo real es lo que tengo. Lo real es lo que tengo, lo que me ofrece la viga que estoy teniendo en este momento. La viga que tengo es un IPN de 200 con dos planchuelas. Ese ZX real me dio 376 centímetros cúbicos. Después, lo necesario es lo que yo necesitaba por cálculo. Y eso lo teníamos acá, que son 285 centímetros cúbicos. Si lo que tengo resiste más que lo que necesito, verifica. Si lo que tengo resiste menos, no verifica. Y como antes resistía menos, no verificaba. Pero como ahora, al agregarle las planchuelas, vean que 376 contra 285 resiste más lo real que lo necesario, ahora sí verifica. Bien, entonces de esta manera podemos hacer que un perfil que no verificaba, al agregarle estas dos planchuelas, tenga mayor módulo resistente y de esa manera entonces hacerlo verificar, sin tener que comprar un perfil nuevo. Bueno, estas cosas se pueden hacer y en función de dónde ubico las planchuelas, las dimensiones de las planchuelas y demás, podemos hacer que estos perfiles tengan mayor resistencia. Bueno, entonces, entendiendo esto, ¿sí?, que es lo último que nos queda, ya podemos encarar la clase que viene, que es una clase ya de PowerPoint, que van a ser muy parecidos a los que hicimos en el primer parcial, que va a tener todo lo que vimos, resumido en un ejercicio, pasado paso a paso y explicado para que no queden dudas antes del parcial. Una vez que pongamos fecha del parcial, vamos a tener que hacer ese parcial. En este cuatrimestre tenemos, no uno como el cuatrimestre pasado, tenemos dos parciales. Uno que es este y otro que es columnas. Entonces, cuidado acá porque tenemos una única fecha de recuperatorio. En esa fecha de recuperatorio van a tener que recuperar lo que les fue mal. Si les fue mal en este, bueno, recuperen este. Si les fue mal en columnas, van a recuperar columnas. Si les fue mal en los dos, van a tener que recuperar los dos. Y a quienes les fue mal en el primer parcial, yo les dije que les daba una oportunidad, con el tema de la virtualidad y todo esto, les daba una oportunidad más para que puedan rendir también a fin de año. Si les había ido mal en el primer parcial y les fue mal en el recuperatorio, les daban una chance más. Pero cuidado, porque si ya tienen que recuperar el primero y llegan a llevarse alguno de estos, o los dos de estos, no van a tener forma de que en un día puedan recuperar todo. Así que pónganse las pilas para que no pase esto, ¿no? Para que no se queden con un montón de parciales a recuperar y que el tiempo después no les dé, aunque estudien todo lo que tengan que estudiar. Recuerden que el recuperatorio es una clase, ¿no? La clase son como mucho 2 horas reloj. Por lo tanto, usted que se prepara el parcial y lo tienen que entregar, no van a tener forma de llegar. Pero bueno, clase que viene entonces, ya con esto agregado, vamos a una clase por Zoom. Yo voy a poner la fecha y la hora, lo van a tener en el campus. Igual hablamos por el grupo, así que cualquier duda lo resolvemos directamente por el grupo de WhatsApp. Bueno, pásenla bien y nos vemos en vivo la que viene. Chao, hasta luego.